el procedimiento y ustedes van a hacer todo el procesamiento. Así ya van a hacer los demás reportes. Entonces voy a compartir pantalla. El experimento del día de hoy se llama el transformador y su eficiencia. Primero vamos a ver qué es un transformador. Es un dispositivo eléctrico que sirve para subir el voltaje, para aumentarlo o para aumentar la intensidad. ¿Ok? Por ejemplo, si también funciona al revés, sirve para bajar el voltaje o para bajar la intensidad. Recordemos que el voltaje es el tipo de electricidad y la intensidad es la cantidad de voltaje que necesitamos al momento. Por ejemplo, para mi celular, pues necesito poquitos amperes, que son las unidades de la intensidad, pero para la lavadora necesito más intensidad. Para un motor necesito más intensidad. Por ejemplo, la licuadora funciona con 5 amperes, pero la bomba de la casa a lo mejor funciona con 7. El mismo voltaje, pero diferente intensidad. Un foco funciona con medio ampere, 120 volts, pero el refrigerador o la plancha, por ejemplo, funciona con 120 volts, pero con 5 o 10 amperes. Entonces, ya les había comentado algo acerca de eso. Tenemos entonces el voltaje, va junto con la intensidad. Bien, entonces comenzamos nuestra práctica. Dice que apunten en su cuaderno el transformador y su eficiencia. Los reportes los han estado haciendo bien, nada más por ahí alguien de los del equipo no participa bien y pone cualquier cosa, entonces eso baja puntos. Voy leyendo muy bien la práctica y luego cuando le toca al otro compañero meten algo que no hace juego o ya no ponen los demás puntos. Les recuerdo que pueden poner su R, M y B, lo pueden sacar de su calculadora o de Excel. Nada más le ponen ahí de la calculadora, de Excel. Esas han sido algunas de las fallas, sus conclusiones. Algunos me han pedido que les revise la práctica antes. Pues no es posible porque estoy calificando otras prácticas. Y luego les digo, te falta esto. Ah, ahorita se lo pongo. Es como si yo les estuviera haciendo la práctica. Y ahí tienen una guía que las fallas es porque a veces no tienen un punto. Por ejemplo, significado físico, no se lo pusieron, entonces es de ahí donde va bajando los puntos. Bien, entonces, ya que anotaron en su cuaderno, pues anotamos el objetivo: determinar el voltaje de salida en un transformador. Y aquí les pongo la figura de un transformador. Un transformador son dos solenoides cercanos, son juntos, dos bobinas. Del lado derecho vemos el símbolo. El punto A y B representa un solenoide que ya acabamos de estudiar. Y del lado derecho extremo, el punto EF representa otro solenoide. Se acercan y acá un solenoide para aumentar, apúntenle ahí, para aumentar el campo magnético en un solenoide, se introduce un núcleo de
un pedazo de fierro llamado núcleo. Aquí está su representación del lado derecho. Esas dos barritas representan el núcleo del solenoide para que tenga mucha potencia. Ok, entonces ahora nos vamos al lado izquierdo. Del lado izquierdo dice primario. Ese es un solenoide. Vean cómo el cable, el alambre está enrollado en el núcleo de fierro. Tiene que ser fierro. Entonces yo les puedo preguntar en el examen, ¿qué sucede a un solenoide cuando introducimos un pedazo de fierro? ¿Qué le sucede a la intensidad o al voltaje? La respuesta es aumenta. Del lado izquierdo, en rojo, tenemos el otro embobinado, otro solenoide. Recuerden que son sinónimos: solenoide, embobinado, enrollamiento, arrollamiento. Y un núcleo que es común para ambos, para no ocupar espacio. Entonces, al primer embobinado o devanado, también se le llama devanado, se le llama el primario o entrada. Y el segundo, pues es el secundario o la salida. Y aquí de este lado tenemos un transformador comercial que para que no ocupe mucho espacio, porque son muy grandotes, son como 20 o 30 veces más grandes que cualquier dispositivo, cualquier transistor, resistencia. Es lo que ocupa mucho espacio, por eso la computadora nos lo da afuera con el eliminador, o el teléfono también nos los da afuera para que no ocupe espacio. Imagínense el cuadrito ese del celular adentro, el cubo, ¿verdad? Se ocuparía mucho espacio. Entonces, para que ocupe menos espacio, utilizan el mismo núcleo. Ahí encima dijimos que podíamos poner varias capas del solenoide. No, encimadas, ¿verdad? Entonces aquí lo enciman. Y aquí tenemos nuestro transformador comercial. La entrada y la salida. La entrada con rojo y la salida con azul. Entonces, ahí vamos a darle datos ahora. Dice el primario, dice entraron 100 volts en el primario y salieron 400 volts. A ese transformador se le llama transformador de subida. Eso sí está lógico, como para no estudiarlo. ¿Qué es un transformador de subida? Pues el que sube el voltaje. ¿Qué es un transformador de bajada? Pues el que baja el voltaje. Ya no estudio, pues esa pregunta no viene, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué le pasa a la intensidad. El voltaje subió de 100 a 400 volts, pero la intensidad de 10 amperes bajó a 2.5. Sube uno, pero baja el otro. Hagan de cuenta que tenemos un billete de 100 pesos y lo vamos a cambiar por monedas de 100, bueno, por un billete de 500 pesos. Son 500 volts, 1 ampere, un billete. Ahora yo lo voy a cambiar por billetes de a 20 pesos. Bajaron, ¿verdad? Bajó el voltaje de 500 a 20. Pero ahora tengo 25 billetes de a 20. Es lo mismo un billete de 500
a 25 billetes de 20. Bajó la denominación, pero aumentó la cantidad. Así va a ser siempre el transformador. Miren, de 100 volts aumentó a 400, pero la intensidad bajó de 10 a 2.5. Otro símil, supóngase que van a traer desde el metro Toreo hasta Upixa 50 litros de leche. Imagínense lo pesado y ahí se les viene moviendo. Entonces son 50 litros de leche normal. ¿Qué hacemos? Como somos muy inteligentes, lo metemos a un transformador de leche y esos 50 litros los hacemos leche condensada. Entonces traigo 5 litros de leche bien concentrados. Eso no me puedo tomar un vaso de esos porque está muy concentrado. Y ahí vengo en el metro, bien padre. Llego a la Upixa y como les voy a dar de desayunar o a dar la leche o a venderla, en Upixa la meto a otro transformador, le pongo agua y tengo mis 50 litros y ya los puedo transportar dentro de Upixa bien fácil. Así funciona un transformador. En el caso de la electricidad de la Ciudad de México, viene de por allá de Texcoco una línea con 120,000 volts. Llega a la Ciudad de México, entra un transformador grande de 120,000, lo transforma. Me preguntan que si ya pasé lista. No, no se preocupen, ya no voy a pasar lista. Ya el que guste poner atención, adelante, ¿no? Y el día del examen es otra cosa. Entonces, cuando llega a la Ciudad de México de 120,000 volts, lo transforman a 12,000, que son, si se fijan al ratito, salgan de su casa, hay unos postes grandes, altos, y unos postes medianos. Los postes altos llevan 12,000 volts. Esos 12,000 volts llegan a otro transformador que está muy cercano a nuestras casas. En la misma calle o en la vueltecita está el transformador. Y ese ya lo baja de 12,000 a 120, a 120 volts. Ese dispositivo que ven en los postes es el transformador. A veces está haciendo ruido, a veces porque está mal diseñado o tiene algún defecto, y a veces hasta tira aceite. El aceite se lo ponen para que no se caliente, es un refrigerante. Bueno, entonces ya tenemos la idea de que el transformador nos sirve para subir el voltaje o para bajarlo, según me convenga. El cubo con el que cargamos el celular tiene un transformador de bajada. Baja el voltaje de 120 volts de la línea a 5 volts, 4 volts es el que usamos en el teléfono. Bien, entonces comenzamos con nuestras fórmulas. Nos basamos en el principio de la conservación de la energía. La conservación de la energía dice que nada se crea, ¿verdad? Que las cosas al principio son iguales al final. Ya no puede aumentar de la nada algo, no puede. Y aquí lo tenemos en esta expresión. Dice, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Y aquí está la fórmula de la potencia, póngale. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Y eso lo vamos a tener presente toda la vida. Mi maestro de electricidad decía, no hay nada gratis, jóvenes.
si están diseñando un equipo de sonido y quieren bajos, para los que les gustan las cumbias, ya ven que pum, pum, lleva bajos. Tienen muchos bajos, pues se va a perder la fidelidad. Quieren volumen, pues se pierden los bajos. Si quieren agudos, pues baja la potencia y así nos decía, ¿no? Entonces deben de llegar a un equilibrio ustedes. Y si lo llevamos a la vida real, pues si nos las pasamos todo el tiempo en el Face, pues bajan las calificaciones, ¿no? Si queremos buenas calificaciones, pues no podemos estar tanto en la compu, o tanto en el gimnasio, o tanto descansando. Entonces sigan esa reglita de la conservación de la energía. Bien, entonces ponemos nuestra primera fórmula por el transformador. Ya sabemos que en el caso del solenoide, entre más vueltas, más campo magnético. En el transformador, entre más vueltas tenga, mayor va a ser la intensidad del campo magnético y va a subir más el voltaje. ¿Ok? Entonces vean en esta figura de 5 vueltas en el primario y 20 en el secundario, se produce una subida de voltaje. De 100 subió a 400. Entonces apúntenle ahí. Las variables en un transformador son el voltaje, la intensidad, y el número de vueltas, tanto en el primario como en el secundario. ¿Qué dijo, maestro? Aquí está lo que dije. Dice que el número de vueltas en el secundario entre el número de vueltas del primario es igual al voltaje del secundario entre el voltaje del primario. Esta es la primera fórmula, cópienla. También se puede poner al revés. El voltaje 1 entre el voltaje 2 es igual al número de vueltas 1 entre el número de vueltas 2. N2 entre un N1 se le llama el número de... Pónganla mejor al revés, como les acabo de decir. Pongan voltaje 1 entre voltaje 2 es igual al número de vueltas 1 entre el número de vueltas 2. Y pongan nota importante. Examen, póngale ahí. N1 entre N2 se le llama la relación de vueltas. La relación de vueltas. Cuando escuchen la palabra relación, piensen en una división. Por ejemplo, si ustedes tienen 20 años y su hermanito 10, ¿cuál es la relación de las edades? Pues dividen 20 entre 10, da un 2. Entonces, yo tengo el doble de la edad de mi hermano. O pueden dividir al revés. 10 entre 20 da 0.5 y dicen mi hermano tiene la mitad de mi edad. Es una relación, es una comparación. Bueno, vamos a la fórmula número 2. Apúntenla. Pongan nada más B1 por I1 es igual a B2 por I2. Ahora vamos a hacer un ejemplo.
Ejemplo. Bueno, aquí está ya mostrado, dice que en la primera figura tenemos un voltaje de 100 volts. Vamos a calcular el voltaje de salida. Escríbanle. Para el caso del transformador, como dice aquí, se tienen los siguientes datos. Voltaje de entrada, 100 volts. Número de vueltas en la entrada, 5 volts. Número de vueltas en el secundario, 20 vueltas. Hallar el voltaje de salida. Hallar el voltaje de salida. Bueno, aquí ya está la respuesta. Vamos a hacerlo nosotros solitos. Hallar el voltaje de salida. Como me dieron voltaje y número de vueltas, aplico mi primer formulita. Y despejamos, ¿verdad? Voltaje 2 es igual, el B1 pasa multiplicando y me queda N2 entre N1. A ver, hagan ustedes solitos. Para los que no quieran hacer, se los dicto. Entonces le ponen voltaje 2 es igual a, sustituyendo, 100 volts por 20 entre 5, porque 20 es el número de vueltas en el secundario. 5 en el primario, entonces da 20 entre 5. Y eso me da 100 por 4 igual a 400. Es el voltaje de salida. Muy bien. Segunda pregunta. Hallar si en el primario la intensidad es de 10 amperes, hallar la intensidad en la salida. Y utilizamos esta fórmula. Y 2 es igual a B1 por I1 entre B2. Háganlo porque el día del examen no da tiempo de estar estudiando, copiando de los apuntes o no da tiempo, hay que estudiarlo ahorita. Y la copia pues no está permitida, ¿eh? Hay problemas serios cuando copian. Bueno, cuando se dejan copiar o cuando... Afortunadamente no tengo aquí detectados a ninguno, pero en otros grupos pasa eso. Entonces, no lleguemos a eso. ¿Para qué les advierto el día del examen si van a llegar sin estudiar y pues van a copiar? Porque pues dicen, ya estoy reprobado y si copio, pues a lo mejor paso. El problema es que le hacen mal al otro compañero al que les pase el examen. Es que así nos los pasamos. Yo paso el de matemáticas y él me pasó el de acá y es una situación difícil. Entonces vamos a estudiar, aprendemos y pasamos. Bien, entonces cuando despejamos, I2 me da 120, 100 por la intensidad que son 10, 100 entre 10 por el voltaje 2, que son 400, y eso me da 2.5 amperes. Perdón, hay que dividir entre 400, me queda 100 por 10 entre 400, me da 2.5.
Así vamos a resolver nuestro problema. Bien, entonces comenzamos con el equipo. Vamos a ver si acaso, Dios no lo quiera, que estuviéramos en el ETS. Me preguntan el equipo que voy a necesitar. Va pasando de uno por uno con el profe, con otro profesor, ¿verdad? Que ya nos dice, a ver, joven, ¿qué equipo vas a usar en este reporte? ¿Qué variables vas a medir? ¿Cómo vas a armar el equipo? Y es presencial, el próximo ETS va a ser presencial, entonces pues, no lleguemos a eso. Dice un núcleo de hierro laminado, o sea, va a ser el fierro que le vamos a meter al solenoide. Las bobinas, una bobina para entrada, una bobina para salida. ¿Okay? Un foco, ahí le ponemos un foco para que veamos cómo se prende. Una lámpara, por ejemplo, de 220 volts. Para la lámpara de 220, pues vamos a usar un transformador de subida. Cables. Y lo vamos a conectar a la corriente de la mesa, que son 120 volts. Bien. Entonces aquí vamos a desarrollar nuestro experimento, miren. Este es el símbolo del transformador A, donde están los puntos A, C, A, B, C, D. Ese es un transformador. Aquí hay dos transformadores juntos, fíjense. Viene en el examen eso. AC, AB, CD, y luego CD se convierte en otro transformador junto con EF. Entonces recorremos el diagrama, dice 120 volts. Dice, este símbolo es el símbolo de corriente alterna. El transformador funciona con corriente alterna. El símbolo del switch. El fusible. El embobinado primario AL, que se denota con la letra L. AB. El núcleo de fierro. El embobinado L2. El embobinado L3. El embobinado L4. Y aquí está el número de vueltas. Dice, la lectura en la salida del transformador es de 216 volts. Tenemos, ok. Vamos a trabajar con el primer transformador, que es AB, CD. Borren todo lo de acá, de la última. Bórrenlo de su mente. Dice, si se conecta un foco de 15 watts en los puntos C y D, determina la corriente que circula entre los puntos A y D. Vamos a apuntarlo entonces, a ver solitos, a ver si podemos. Pensémosle. Se conecta un foco de 15 watts. Entonces pónganle como en la secundaria, datos. Pregunta para los que quieran participar, que estén entendiendo. ¿Cuál será el voltaje de entrada? Bueno, el voltaje de entrada es el voltaje que le llega. 120. 120, muy bien, joven. Es el voltaje que le llega. A ver si me regreso con mi cursor. Por ahí se ve. No se ve el cursor. Llegaron 120 volts. Entonces ponemos como dato P1, 120 volts. Otra vez, número de vueltas 1. ¿Cuál será el número de vueltas 1? A ver, búsquenlo. 650. 650, muy bien, es L1, ahí está.
Voltaje 2. No dice el voltaje 2. Ay, caray. A ver, les ayudo. No dice el voltaje 2. Bueno, entonces le ponemos una interrogación. ¿Se acuerdan en secundaria voltaje 2? Profe, pero dice, ahí dice lectura de salida de transformadores de 216 volts. ¿No sería Parece, 316 volts? parece, pero el voltaje de salida es NF. Entonces, no sé si el voltaje subió y luego bajó o subió y volvió a subir. Pues pongámosle, por lo pronto pongámosle la interrogación. Ahora dice que, si se conecta un foco de 15 watts, ¿qué quiere decir 15 watts? Entonces pónganle potencia igual a 15 watts. Ahora pongan otra columna donde diga fórmulas. El día del examen no lo vayan a escribir así porque pues, me voy a dar cuenta que están. Bueno, la copia puede ser individual, ¿verdad? Que cada quien se van al cuaderno y están copiando al libro, al instructivo, a los apuntes. Lo que no se vale es pasársela a otro compañero. Ahí ambos está penalizado. Bien, entonces vamos a la otra. Creo que ya no hay más datos. Pues vamos a la otra donde digan fórmulas. Ponemos la primera, B1 entre, vamos a ponerlo difícil, B a B, B subíndice A, igual a 100, entre B subíndice CD, ese es lo difícil, lo fácil sería B1 entre B2, igual al número de vueltas, N1 entre N2. Me faltó, regrésense a los datos, me faltó número de vueltas 2. A ver si me pueden decir cuánto vale el número de vueltas 2. 52. Muy bien. Entonces despejemos ahí. Ahora pongan otra columna que diga despeje. A ver cuál fue el voltaje cuál es el voltaje en CD, póngale. Cálculo del voltaje en CD. ¿Cuánto da? Entonces nos va a quedar B2 igual a 120 entre ¿cuánto? B2 va a ser igual a 120 por 52 entre 650. Recuerden que estamos resolviendo el examen. ¿Por qué se van a poner a estudiarlo a la mera hora? Si se puede de una vez. Entonces me da 9.6 volts. Muy bien. Voy despacito, entonces participen. Imagínense si me voy rápido. Pues es que no lo entendí. Entonces escríbanle. El voltaje de salida es igual a 9.6 volts.
Continuamos, pónganle continuación del inciso A, no hemos hecho nada, ¿no? Me pidieron la corriente de circulación, entonces póngale cálculo de la corriente del secundario, cálculo de la corriente en el secundario. Entonces ponemos potencia P2, potencia 2, es igual a voltaje 2 por intensidad 2. Despejamos intensidad 2, va a ser igual a potencia 2 entre voltaje 2. Ahora sustituyan 15 entre 6, entre 9.6. Y eso me da, ¿cuánto da? 1.56, muy bien. Ahora apúntenle ahí. Ya tengo el voltaje 2 y tengo la intensidad 2. Ahora escriban esta formulita, la segunda. Voltaje 1 por intensidad 1 es igual a voltaje 2 por intensidad 2. Despejamos. Me queda I2 es igual a B2 por I2 entre B1. Y eso me da 6.9 por la potencia, por la intensidad, entre 120 me da 0.125 amperes. Perdón, sí, amperes. Ese es ya con eso se responde la pregunta. Forma similar vamos a trabajar con el inciso B. Ok. Hay veces que me dicen, haga más ejercicios, pues ya lo estamos haciendo despacito. No es de memoria ni de práctica, tienen que ir pensándole y ustedes pueden resolver solitos el que sigue. Pasamos a la segunda parte, pónganle, segunda parte. Muy bien. Que cómo obtuve la corriente, dice, ahí va otra vez. Quiere decir que sí puso atención. Despacito. Escriban, ahí ya tengo el voltaje 2, que es 9.6. Tengo el voltaje 1, que son 120 volts. Okay, entonces, de la fórmula de potencia, P2 es igual a I2, a B2 por I2. De ahí, escríbanle, de ahí despejo la potencia de salida. I2 va a ser igual a P2 entre voltaje 2, entre B2. Va a ser 15 entre 6.9. 15 watts entre 9.6 volts del voltaje de salida. Eso me da 1.56, entonces póngale I2 igual a 1.56. Muy bien. Ahora escriban. Tengo
B2, B1. Desconozco I1. Tengo B2. Tengo. Ok, sí. Así es, Luis, con la fórmula. Y tengo I2. Aplico la fórmula. B1 I1. B1 por I1 igual a B2 por I2. Y de ahí despejo. I2 va a ser igual a B2. I1 va a ser igual a B2 por I2 entre B1. Sustituimos. ¿Puede repetir la fórmula, profe? Aquí está, miren, la número 1, la número 2, B1 y 1 es igual a B2 por I2. Y esa me da 0.125. Muy bien. Pasamos al segundo caso. Okay. Tenemos un transformador sencillo, ¿verdad? Que es de una entrada y una salida. Y se le aplican varios voltajes. Por ejemplo, le apliqué 120 y me dio 9.6 volts. Le bajo y sigue bajando. Le pongo 100 y me da 8. Le pongo 80 volts y baja 6.4. Le pongo 60 y baja 4.8. Es un transformador de bajada. Entonces, póngale ahí actividad para los datos mostrados en la tabla. Hallar la ley empírica. ¿Okay? O sea, ese va a ser el reporte. Y reportarlo, el reporte es de acuerdo al formato. O sea, van a tener que poner título, objetivo. Pongan atención al que le va a tocar hacer el reporte, porque me va nada más a poner la pura ley teórica y pues van a sacar 5 o 0. Mejor háganlo ustedes, no se lo dejen al otro compañero que no ha trabajado porque los hace quedar mal. Ya nada más lo apuntan y en el examen veremos qué pasa. Bien, entonces tienen que poner objetivo, gráfica. ¿De qué se trata? Ya les dije que es un transformador de bajada. Ok. Y les ayudo ahí con la ley teórica. Aquí no sé cuál es la Y y cuál es la X. ¿Por qué no me ayudan ustedes a escoger cuál sería X y cuál sería Y en la tablita? Examen. Ya vimos unas cosas de cómo elegir la variable. Muy bien, ¿verdad? Porque esta es la más bonita, 120, 100, 80. Va de 20 en 20. Entonces B2 es la Y, muy bien. Porque no sé lo que vaya a salir. Presenta mayor incertidumbre. Para
Para 10 no sé qué pase aquí. En el examen les voy a preguntar, si aplico 110 volts, ¿cuál será el voltaje más probable? Aquí no está 110. Es como, está entre 8 y 10, ¿verdad? Va a ser como 9, ¿verdad? Si les digo, ¿cuál será el voltaje más probable si aplico 100 volts? No es 8, a lo mejor es 8.2, a lo mejor es 7.9. Se va a parecer al 8. Este es el valor teórico, el valor experimental, y cuando yo saco mis cálculos, no salen exactos, se parecen. Como si ustedes me dijeran, ¿qué edad me calcula, maestro? Pues mi modelo teórico va a decir, pues tú tienes 20 años con 2 meses. No, tengo 19 o 10 meses. Me falló un poquito. Si mi modelo es bueno, voy a tratar de atinarle a todas las edades. Pero como no es tan bueno, pues me va a fallar un poquito. Ese se llama error. Error en el dato, es parte del error experimental. Bien, entonces B2 va a ser la Y. ¿Cómo voy a escribir mi ley empírica? A ver si se pone mi cursor. Lo voy a dejar tantito. Ahí está, dice Y igual a M. Ahí está M. Era Y igual a MX, quedamos que es B1, ¿verdad? Ahí está la ley. El modelo Y igual a MX, que es B1, más B0. Entonces, escríbanle ahí. Significado de M es igual a N2 entre N1. Igual a relación de vueltas. No, esta es la ley teórica. La ley empírica me quedaría, voy a inventar algo, me va a quedar. Y me va a quedar B2 igual a 0.7 SSM. Luego le dejo B1 y luego le pongo B de bueno, minúscula, 12, por ejemplo. Entonces la ley empírica me va a quedar B2 igual a 0.7 por B1 más 12. Y luego va el modelo, ese nada más lo tienen en su mente. Modelo, pónganle. Y, ¿dónde está? A ver si ahorita que aparezca mi cursor. Ahí está Y igual a M. Así lo ponen, Y igual a M abajo de este. Se los voy a poner yo ahí. Y. Tenemos, a veces nuestra imaginación debe de ser tan grande para que nos ayude a comprender el fenómeno. Dicen, ahí va un electrón, pues como que tengo que ver una figurita ahí corriendo. Ah, sí es cierto. Cuando mi imaginación es así, va a ser más fácil el conocimiento. Entonces, aquí Y igual a M X más B de bueno. Modelo. Ahí está.
Entonces vamos a relacionar, dijimos que Y es B2. Entonces B1 es X. Ok, entonces relacionen esa. Ok, entonces B de bueno está relacionado con B subíndice 0. Ahí está mi cursor. Entonces no le queda más remedio a M que ser igual a N2 entre N1. La primera vez M era la velocidad. La segunda vez M era mu0 por N sobre L. Ahora M vale eso. Punto y aparte, a ver, entonces. En el examen me pueden preguntar que halle el número de vueltas N1. Si N2 vale, me dan un valor, ¿verdad? Por ejemplo, N2 vale N2 valga 50 vueltas. Entonces pónganle respuesta. Calcular M, inciso A, calcular M, inciso B. Igualar M igual a N2 entre N1. Inciso C, despejar. Ok. Bueno, entonces si se dan cuenta, ustedes van a trabajar ahora solitos. Hay que ir a buscar en el instructivo o aquí en el apunte o en el de los cuadernos, ponemos objetivo. El título, el objetivo, luego dice graficar los datos, creo que no tienen problema. Comentarios a los datos, aquí pues se ven congruentes los datos como me han puesto, ¿verdad? No se ve ningún dato perturbador. Que digan, vaya dato perturbador, ¿verdad? Aquí está. Se ven congruentes. Si tuviera uno aquí que dijera 80, entonces sí me pueden decir ahí, vaya dato perturbador que nos está haciendo aquí desorden. Pero bueno, como se dan así, eso es cuando ustedes solitos los toman en el laboratorio, a veces aparece. Pero aquí se ven congruentes, 9.6. Si fuera 80, bueno, ahí debe ser 8.0. Si fuera 80, entonces dice, maestro, pues probablemente me falló el punto. No es lógico, no hace juego. Ahí lo ponen en su... Después de graficar, formulamos una hipótesis. Ahí se la dejamos para el que no ha trabajado, porque yo ya les hice muchas veces el reporte. Que no ha trabajado tendrá que investigar como para poner que le van a dejar la práctica. Te toca a ti, mano. Tendrá que investigar por no haber trabajado antes, ¿verdad? La hipótesis, verificación de la hipótesis con R.
la ley empírica y significado físico. Y en donde dice determinar el voltaje de salida, le ponen al final, M representa la relación de vueltas. ¿No? Vamos a ver qué sigue. Dice fin, que ya se acabó. ¿Por qué estuvo breve la clase? Porque ahora les toca a ustedes su participación. Bien, entonces vamos a, déjenme ver aquí el programa, cómo vamos para ir planeando el examen. Abrir. Llevamos 3 prácticas ahorita. Plan de trabajo, plan. Ok, el transform. Entonces nos toca el examen la próxima clase. Vienen 3 experimentos. El de relaciones BIR, el solenoide y el transformador. No hay repaso. Que maestro, vamos a hacer un repaso, no, porque siguen otros reportes. Y el repaso es como para el que no puso atención. Me espero al repaso y ahí hay que pónganos ejercicios y denos una guía. La guía es la forma de reportar. Podríamos dejarlo el examen para dentro de 15 días, pero se acumula el trabajo. Como ustedes vean. Creo que lo dejamos mejor para dentro de 8 días, ya lo que sea. Sí, déjenme apuntar entonces el examen aquí. Entonces sería el 18 de octubre. Ok. Entonces, Pero si tengo dudas de este tema en específico. pues no, aquí hay que estudiar, ya no hay dudas, pues aquí hay. Nada más porque No hay de que vamos a hacer un repaso y que pongan los ejercicios y que cómo viene el examen. El examen viene como el reporte. Yo les mando, cuando el reporte es 0, pues ya les pongo 0 ahí y ya no se puede volver a entregar, igual 5, ya no se puede entregar. Y ahí vienen las dudas. Pero ahorita yo estoy aquí, me voy a quedar todo el tiempo para ver sus dudas. Este momento. Nada más que no es posible hacer un repaso, decir cómo viene.
porque se supone que ya hicieron las prácticas y no hubo dudas porque tienen 8, salvo los que tuvieron 6, pues eso sí tienen dudas, las podemos ahorita aclarar, pero hay unos que tienen 9 y 8, yo creo que no tienen dudas, porque lo resolvieron bien. Entonces, pero yo estoy aquí y estoy en el internet para todas las dudas que tengan, con todo gusto. Ahorita que estaba escribiendo Luis, por eso repetía, él tenía dudas y las manifestó y yo repetía. Pero aquí me quedo ahorita todo el tiempo. Entonces, vemos dentro de 8 días para el segundo examen. Estudienle. En cuanto me escriban ahí por correo que tienen alguna duda, yo se las contesto a la brevedad posible, ¿no? Bien, entonces nos vemos la próxima. Aquí voy a estar para los que tengan duda. El objetivo de la práctica es encontrar. Así es, sí. Pero que es de 2. No, pero hay que hacerlo con... es que me dan muchos voltajes de salida. No es el promedio, tienen que calcular M. Más bien ahí cámbienle el objetivo, escriban segundo objetivo, allá la relación de vueltas del transformador. Es más difícil. Más o menos les va a salir como una décima, es decir, fíjense, estoy trabajando, ahí les va un tip, estoy trabajando con 650 vueltas y las salidas son 52, o bueno, pónganle 50, 120 entre 50, 120 entre 50 es 2.4, más o menos ese es el resultado de M, 2.4, es decir, que es el doble de vueltas. La relación es que la entrada tiene el doble de vueltas que la salida. Igual que su hermanito. Ustedes tienen el doble de edad de su hermanito. Así lo terminan. Y al último póngale, suponiendo que el número de vueltas en el primario es de 650 vueltas, entre paréntesis póngale con mínimos cuadrados, se llama mínimos cuadrados a M, B y R. Con mínimos cuadrados se cierra el paréntesis, determinar el número de vueltas en el secundario. Entre paréntesis, pónganle resultado aproximado 50 vueltas. ¿Está verdad? Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces,
Si no hay alguna duda, pues ya nos despedimos. Y aquí me quedo para los que tengan duda. Entonces nos vemos al examen, ya saben, espero empezar a las 7, yo les mando la liga, ustedes la tienen. En caso de que no nos podamos conectar, estamos atentos para que yo programe una videoconferencia en Zoom. Sería a las... O sea, no se desesperen, yo los espero. Pero creo que sí estamos entrando en Piensa. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Espero su reporte. Sigan los pasos ahí, los pasos que, como les decía, graficar, verificar la hipótesis, porque el examen viene muy parecido al primero, repasen el primero, que es una hipótesis. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos y que la suerte los acompañe en el examen. Vale. Vale, gracias, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Ya se pueden desconectar con confianza. Profe, una duda. ¿El examen va a ser de 1 hora igual? Y es el más Ok. fácil aquí escrito y de 1 hora. Ok, gracias, profe. Nos vemos. Pues sale, Jonathan, hasta luego. Qué bueno que prendes tu cámara.